Queridos, la gracia y la paz del Señor Jesús. Me llamo Pastor Ezequiel y quiero aquí compartir esta palabra contigo. Soy casado, ¿no?, con la pastora Ana Lucía. Tengo 2 hermosos hijos y quiero aquí dejar este mensaje a ti, a tu familia, a tu casa, a donde este video llegar. ¿Ok? Abra conmigo en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 14, 15, 16, 17 y 18. Pero empezamos por el 17. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí. David reconoce su pecado. Él dijo: ahora, Señor, sea tu mano contra mí. Soy yo que pequé. El pecado es mío. Quiero te decir que Dios nos llama para un tiempo de humillación. Entiendo que ese tiempo es un tiempo de nosotros nos humillarnos, y el Señor nos llama para un tiempo de humillación. Quiero dejar esta palabra a tu corazón. Entienda que el Señor, primeramente en el plan personal, desea construir algo en nosotros, reconstruir algo en nosotros y a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Mas para que las cosas ocurran a través de nosotros, es necesario que nosotros tengamos una reconstrucción. Y David entiende muy bien eso. David dijo: el pecado es mío, yo pequé. David reconoce su pecado. Y nosotros necesitamos reconocer nuestro pecado. Mas déjame te decir quién era David. Capítulo 18, versículo 14, habla el siguiente: y reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. David era un rey justo, un hombre justo, un juez justo. David era un ministro, un pastor, un líder, un profeta, un hombre de Dios muy justo para con su pueblo, muy justo. Yo creo que esa característica Dios amaba mucho en David, como Dios ama características en nosotros. Entonces David entiende su pecado, y David era un hombre muy justo. Ahora quiero te mostrar algo. Capítulo 21, verso 3, dice o seguinte: y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío, ¿no son todos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será pecado a Israel? Joab habla a David diciendo: Señor, este censo, lo que usted quiere levantar, hacer una contaje de todo el pueblo, eso va a ser como pecado hacia Israel. Mas el corazón de David se llenó por eso. Dijo en el verso 1 del capítulo 21 que el diablo incitó a David. Entonces, aquel rey que era justo, ahora es un rey que no anda más bajo la dirección de Dios, que no escucha más Dios. Y ahí que yo quiero te decir: cuántos hombres, cuántas personas, cuántos líderes, cuántos pastores, cuántas personas por el mundo dejó de caminar bajo la voluntad del Señor. Empezó a hacer su propia voluntad, su propio camino, sus propias decisiones, sus propios conceptos, y ya no acepta el direccionamiento del Señor para su vida. Queridos, lo que yo estoy queriendo decir aquí: llegó el tiempo de reconocernos nuestros pecados, todas nuestras fallas, y nos humillarmos bajo la mano del Señor. Es tiempo de nos humillarmos, es tiempo de humillación. Ve aquí aún más que
en el verso 4, el David y el Joab, ¿no? Eles dois contendem, hay una rápida contenda, pero David no entiende y sigue su objetivo sem el consentimiento del Señor. ¿Cuántas personas tienen caminado assim? Sem la voluntad de Dios en su vida. Isso es pecado. Y Dios nos llama nesse tempo para nos humilharmos. Tiempo de humillación. Tiempo de humillación. El Señor nos llama para esto. Para esto. 2. La segunda cosa. Está en el verso 17 del capítulo 21. David también habla así. Sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. La segunda cosa. David dijo, el pecado también es de mi familia. El pecado también es de mi casa. ¿Qué entendemos con eso? David utiliza una palabra en el hebraico, Abba, Padre, Abba. Essa palavra, sus raíces, ela tem significados todos iguais. Muitos de nós sabemos que é Padre, Papito, no Abba, mas também é Padre espiritual. Padre espiritual. Também é Padre humano, Padre humano. E também é Padre como jefe de família. Quando Davi ora a Deus, ele dijo, assim como a casa de mi padre, ele está dizendo, mi casa também pecou. Mi casa salió del camino del Señor. La segunda manera que Dios nos llama en el personal y nos llama como familia. Muchas familias pecaron, muchas familias dejaron el Señor. Hay una desconstrucción de la familia. Muchas familias abandonaron el Señor. Si usted mirar a lo largo de los tiempos, muchas familias se perdieron. Las familias están destrozadas. El enemigo tiene incitado padres de familia. Mas el Señor te llama para ese tiempo para se humillar como padre de familia. Esse tempo dentro de la casa, que nós fomos metidos dentro da casa. O que você pensa? O Senhor está querendo construir altares novamente. Altares novamente. Déjame te mostrar algo. ¿Te acuerdas del 2 Reis capítulo 20, verso 1, quando o profeta visita o rei Ezequias e dijo, ordena tu casa. A casa de Ezequias estava mal. En el libro... En el Éxodo capítulo 12, en la Pascua, cuando fue instituido la Pascua, mejor diciendo, ve que Dios da una dirección al pueblo y dijo que el pueblo si entra dentro de su casa y que ellos vengan ter comunión y comer el cordero y sacrificar el cordero y sacar el sangre del cordero y ungir los umbrales de sus puertas, porque se iba a pasar el ángel de la muerte, en la muerte de los primogénitos, en el Éxodo 12. Imagínate aí, o que ocorreu com essas famílias aí dentro de suas casas, compartiendo, alabando, adorando. Haya, para tu mejor entendimento aún, eles eram escravos há mais de 400 anos. Eles já haviam perdido a essência de Deus. Eles já haviam perdido muito de Deus em sua vida. As famílias hebreias, judias daquela época, já haviam perdido muito de Deus. Se parece com esse tempo de agora, que as famílias perderam de Deus. E Deus está chamando os papás como jefe de família, como cabeça, como Abba, para que venham e traiam orações dentro de sua casa, famílias quebrantadas, hijos quebrantados, descendências del Senhor, para que você reconstrua o plano personal, o plano familiar. Josué, en el libro de Josué capítulo 3, dijo que la arca se iba a pasar por el medio de Israel, por el medio del pueblo, mejor diciendo, y que todo se santificase. Santifique tu casa. Es tiempo de un altar. Tu casa es un altar para Dios. El avivamiento nació dentro de las casas en el libro de Hechos.
Los apóstoles pasaron días orando y dijo que se vino un viento impetuoso y llenó la casa y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Tercera cosa para finalizar. Dijo acá David en el verso 16, él dijo aquí del capítulo 21 del Primera Crónicas, él dijo: y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se prostraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. ¿Qué representaban los ancianos? Representaban autoridad, representaban consejo, tenían una representatividad muy fuerte. Eran los líderes. Y cuando David va a se humillar, él llama a los ancianos con él. Para que usted entienda, habla ya en el verso 13, 14 del capítulo 21, que en el verso 14 que murieron 70,000 hombres en Israel. La nación estaba destrozada por una peste, por una enfermedad. Dios también nos llama como nación. Primero Dios te llama a nivel personal, te llama a nivel familiar, restaurando, y Dios llama como nación. Naciones que se perdieron y abandonaron a Dios. Naciones que adoran otras cosas, otros dioses, y abandonaron al Señor. El Señor nos llama como nación. Te quiero dejar un ejemplo. Estos días tengo escuchado en los noticieros y mirado en la internet. Y mirado en la internet que muchos gobernantes, muchos presidentes de naciones tienen regresado al Señor. El presidente de Paraguay ha conclamado un ayuno para todo el pueblo. Un ayuno y oración. Olha los presidentes entendiendo. La nación de Brasil, el presidente llamó al pueblo a un ayuno y oración. En Nicaragua, en El Salvador, las naciones reconociendo que es tiempo de adorar a Dios, de se humillar como nación y reconocer que salieron del camino del Señor, y por eso muchas cosas tienen venido por nuestro pecado. Si lo que nosotros estamos pasando es una señal, es el Dios nos mostrando, o lo que sea, o si no es de Dios, no me importa, no es eso que quiero te hablar, mas una cosa yo quiero te asegurar, que Dios nos está llamando para nos humillarnos, porque nuestros pecados tienen traído consecuencias. El pecado de la nación, el pecado de las familias y el pecado de las personas tiene traído consecuencias horribles. Peça perdón a Dios, regrese al Señor, porque el Señor va a sarar la tierra y va a restaurar todas las cosas. Padre, en la autoridad del nombre de Jesús, te agradecemos por ese tiempo, por este video. Bendice cada casa y cada familia. A donde llegar este video, bendícelo, Señor Dios. Que venga un avivamiento, Señor. ¿Sabe por qué? Finalizo con esto. Cuando el pueblo del libro de Éxodo, allá del capítulo 2, entendió, oraron, se humillaron, renovaron con Dios, eles fueron liberados, y dijo que una nube los seguía de día y de noche. Allá en el libro de Hechos, cuando los discípulos salieron de dentro de las casas llenos de Dios, dijo que un avivamiento vino. Aquí mismo en el libro del Primera Crónicas capítulo 21, si usted mirar en el capítulo 22, 23, 24, 25, dijo que fue reconstruido el templo, fue hecho el templo, mejor diciendo. Cuando llega allá en el Crónicas, segunda Crónica 2:7, dijo que en la inauguración del templo, Salomón hace una oración y dijo que la casa se llena con la gloria de Dios.
Deus nos está nos chamando para dentro de nossa casa, para um tempo de humilhação. ¿Sabe por quê? Vai venir uma ola de Deus, vai venir um avivamento sobre as famílias, sobre as pessoas, mas necessitamos nos humilhar, porque há um novo tempo. Deus nos está señalando um novo tempo. Que Deus te bendiga, que Deus te llena, que Deus te santifique. Dejo esse rápido testemunho. Uma pessoa me buscou. Dijo, pastor, ¿puedo ir en tu casa? Y dijo, sí, vení. Y cuando la persona llega a la puerta de mi casa, la primera cosa dijo, pastor, ¿lo que estás pasando? ¿Qué es eso que estás ocurriendo? Y yo hablo a él y dijo, amigo, Dios te está llamando para un tiempo personal y para un tiempo familiar, para reconstruir tu vida en el Señor y tu familia. Aténdalo. Regrese al Señor. Y esta persona dijo, pastor, quiero te dar algo. Y me bendice con una ofrenda, 100 bolivianos. Era la persona más que yo no podía imaginar que podía ofrendar en mi vida. Un amigo, mas no pensé. Dios me estaba diciendo algo. Que Él quiere eso de nosotros, que regresamos a su camino. Y a 2 días atrás de esa situación, Dios me había hablado que Él iba a me mantener en los días de crisis. Dios nos está llamando, familias, personas, para se humilhar. Regrese al Señor. Que Dios te bendiga.